La crucifixión de Jesús. Según lo consigna la historia sagrada, no fue solamente un acto de suplicio, fue un entramado ceremonial, una coreografía de elementos físicos que acompañaron cada instante del castigo. Esta es una exploración de aquellos objetos que formaron parte del tormento, fragmentos materiales que han resistido al tiempo y cuya presencia aún provoca un escalofrío en quienes los contemplan. No se trata de símbolos abstractos, sino de piezas reales, conservadas en templos y cámaras que parecen custodiar algo más que simple materia. Son testigos silentes de un sacrificio que aún hoy hiela la sangre. Todo comienza en la oscuridad de una sala en Jerusalén. Allí, la columna de la flagelación se alza como una torre de piedra que aún vibra con los ecos de la violencia. En ella, los azotes trazaron una sinfonía de sufrimiento que precedió al clímax. Las manos atadas, el cuerpo desnudo, el látigo cayendo sin piedad. La piedra absorbió el peso de estos gritos silenciosos, la sangre, el temblor de la carne quebrantada. Hoy ese fragmento permanece en Roma, en la iglesia de Santa Práxedes, observada por miles, venerada por siglos, imperturbable, como si todavía retuviera en su rugosidad los ecos de aquella madrugada. Luego la corona de espinas, tejida con ramas endurecidas y puntiagudas, fue impuesta sobre la cabeza como una burla insidiosa. Pero cada espina se convirtió en un canal de dolor punzante. La sangre descendía por el rostro mezclada con sudor y tierra. Esa corona no fue solo una herramienta de burla, sino un objeto que selló la intención cruel de los agresores. Hoy descansa en París, bajo protección, como una reliquia intocable. Y sin embargo, al observarla, aún parece emitir una aura densa, como si su carga no fuera meramente histórica, sino espiritual, como si cada espina aún susurrara el dolor que provocó. Durante el trayecto al Gólgota, otro objeto se sumó a este retablo: el velo de la Verónica. Según la tradición, una mujer se acercó y limpió el rostro sudoroso, sangrante y desfigurado por el castigo. El lienzo habría capturado la imagen exacta del rostro del condenado. Aquella huella se convirtió en un retrato no hecho por manos humanas. Hoy, una de las versiones más antiguas se resguarda en la Basílica de San Pedro. Es un paño amarillento, muy borroso, que deja entrever contornos inciertos. Pero quien lo mira de cerca jura que algo en esa imagen parpadea, que algo allí está vivo. Entonces vino la cruz, no una simple pieza de madera, era un objeto de ejecución, una máquina para quebrantar el cuerpo lentamente, dejando que el sufrimiento se alargara hasta consumirlo por completo. La madera pesada fue arrastrada por calles hostiles, dejando una estela de polvo y sangre. Muchos aseguran que parte de esa cruz ha sobrevivido en fragmentos dispersos en Roma, en Constantinopla, en reliquias que apenas caben en una palma. Y sin embargo, cada astilla parece irradiar un calor invisible, como si la madera, testigo mudo de la agonía, no hubiera perdido su memoria. Los clavos no fueron menos atroces. De hierro largo, rústico y contundente, fueron clavados con precisión fría, uno por cada muñeca, otro atravesando los pies. El peso del cuerpo tensado convirtió cada clavo en un foco de tormento constante. Hoy se conservan en lugares como la Catedral de Milán, la Basílica de la Santa Croce en Roma y en Monza. No se exhiben con pompa. Están guardados, protegidos, porque no son reliquias cualquiera. Son fragmentos metálicos que han penetrado no solo la carne, sino el tejido mismo de la historia. Sobre la cruz, una tabla, una inscripción tallada en 3 lenguas, hebreo, latín y griego. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La burla última, el anuncio que pretendía provocar. Pero terminó siendo la proclamación involuntaria de un destino más grande. Ese letrero, el Titulus Crucis, permanece en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, Roma. Es pequeño, antiguo y deteriorado, pero su presencia es imponente. Casi parece murmurar las palabras que una vez ostentó, como si nunca se hubiera borrado del todo. Después llegó el golpe final, la lanza. Longinos, un soldado romano, alzó su arma y perforó el costado. El cuerpo ya inerte no respondió, pero el gesto selló el momento. De la herida, según la tradición, manaron sangre y agua. Un símbolo, sí,
pero también un acto violento, físico y definitivo. La lanza ha sido reclamada por distintos lugares: Viena, el Vaticano, Etchmiadzin. Ninguno puede asegurar con certeza su autenticidad, pero todos la veneran, porque incluso el más pequeño fragmento conserva el peso invisible de aquel instante. El cuerpo fue bajado, frío, exhausto, inmóvil. Fue depositado sobre una piedra, la piedra de la unción. Allí fue preparado con aceites y perfumes para el entierro, y aquella losa sigue existiendo dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Miles la han tocado, han derramado sus lágrimas sobre su superficie, y sin embargo, parece inmutable. Luego el sudario de Oviedo, un paño de lino que habría cubierto el rostro. Es pequeño, impregnado de manchas, conservado hoy en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. La tela parece insignificante al ojo indiferente, pero quienes se acercan con devoción afirman sentir algo extraño, algo que vibra, algo que no puede explicarse. Finalmente la síndone, el lienzo completo que envolvió el cuerpo, conservada en Turín, es probablemente la reliquia más estudiada, más debatida y más enigmática. La imagen que allí aparece no está pintada, no está bordada, no hay pigmentos ni pinceladas, y sin embargo, la figura de un hombre queda impresa con una precisión imposible. Un cuerpo delgado, lacerado, con señales visibles de flagelación. Heridas en la cabeza, en las muñecas, los pies y el costado. La imagen parece flotar sobre la tela. Muchos han intentado explicarla, desmentirla y reproducirla, pero ninguno ha logrado desvelar su misterio. Así se cierra el círculo, desde la piedra donde comenzó el castigo hasta la sábana que cubrió el final. Cada objeto encierra un fragmento de un acontecimiento que no ha perdido fuerza. El paso de los siglos no ha disminuido su impacto. Por el contrario, el tiempo parece haber intensificado su poder. Son reliquias, sí, pero también son umbrales, puertas abiertas hacia un momento que se resiste a quedar enterrado. Las reliquias de la crucifixión no son simples vestigios arqueológicos. Son sombras físicas de un castigo que marcó la historia con un fuego que no se apaga. Objetos envueltos en misterio, temor y veneración. Cada uno conserva en su estructura inherente la energía inexplicable de lo que ocurrió. Quizá por eso, quienes los observan con atención sienten algo imposible de describir. Un escalofrío, una certeza muda. No están ante objetos comunes, están ante fragmentos de un drama que nunca terminó de apagarse. Fragmentos que hoy siguen ardiendo. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.